Sebastián de Vero es un astuto y carismático detective privado, conocido por su aguda inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Ex oficial de la policía de Niza, de Vero dejó el cuerpo tras un caso que puso a prueba su ética y su lealtad, llevándolo a seguir su propio camino en la investigación criminal. Con su inseparable gabardina, su amor por el whisky y su talento para descubrir la verdad oculta en las sombras, de Vero ha resuelto algunos de los misterios más enrevesados del mundo. Desde las calles empedradas de París hasta los rincones más exóticos del planeta, cada caso lo enfrenta a sociedades secretas, robos imposibles y conspiraciones internacionales. Nada es lo que parece cuando de Vero está en escena, y su instinto para el peligro solo se iguala con su habilidad para salir ileso de las situaciones más arriesgadas. Creado por José María Alarte Duart, Sebastián de Vero es un personaje que encarna la esencia del género noir, combinando el misterio clásico con una narrativa envolvente y escenarios únicos que transportan al lector a cada rincón del mundo. La llamada en Niza. El sol comenzaba a ponerse en Niza, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Sebastián de Vero se encontraba sentado en su despacho, revisando algunos documentos antiguos. El despacho estaba en el último piso de un edificio antiguo, con una vista privilegiada del mar Mediterráneo. Aunque la ciudad estaba tranquila esa tarde, de Vero sabía que la calma era siempre temporal en su mundo. El teléfono sonó con una vibración corta y precisa. De Vero levantó la mirada, percibiendo que algo en el tono de la llamada no era habitual. Nadie lo llamaba a esa hora si no había algo importante. Descolgó el auricular. De Vero. La voz al otro lado era grave, casi susurrante, con una acentuación claramente veneciana. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Respondió de Vero, sus dedos jugando con un bolígrafo sobre el escritorio mientras esperaba la respuesta. Mi nombre es Giorgio Loredan. Vivo en Venecia, y necesito su ayuda. El tono del hombre transmitía desesperación, pero también una inquietud contenida, como si estuviera bajo una gran presión. Mi hija ha desaparecido, y no sabemos a dónde ha ido. Todos los rastros se pierden en un laberinto literal. De Vero se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en el teléfono. ¿Un laberinto? ¿Qué quiere decir con eso? Este laberinto está bajo el palacio familiar, en el centro de Venecia. Mi hija se obsesionó con él, pero ahora está desaparecida, y el mapa que dejó no tiene sentido. Giorgio respiró pesadamente, como si la angustia le apretara el pecho. Mi familia ha estado en Venecia durante siglos. Nuestra historia está atrapada en esos muros, y temo que lo que mi hija haya descubierto sea mucho más de lo que puede manejar. De Vero frunció el ceño. Algo no encajaba. ¿Qué tipo de secretos está ocultando ese laberinto? ¿Qué está pasando en su familia? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, y de Vero lo sintió en el aire. Giorgio Loredan estaba luchando con sus palabras, pero finalmente las soltó. Hay historias sobre nuestra familia, historias oscuras. Cosas que nunca debieron haber sido reveladas. Mi hija la última vez que las 6, me dijo que iba a desentrañar el misterio. Si algo le ha sucedido, temo que sea culpa de los viejos secretos que hemos guardado por generaciones. De Vero se quedó pensativo unos segundos. La situación tenía todos los ingredientes de un caso complicado. Un misterio antiguo, una desaparición inquietante y una ciudad que era un laberinto por sí misma. Entiendo. Tomaré el caso, dijo finalmente de Vero, su voz pero con un toque de cautela. Estaré en Venecia mañana mismo. Giorgio parecía aliviado, pero la inquietud seguía latente en su tono. Gracias, de Vero. Mi hija se llama Isabella. Cualquier cosa que descubra, por favor, comuníquese conmigo. Lo haré. De Vero colgó el teléfono con un suspiro. Algo en este caso lo molestaba. Sabía que si las historias sobre esa familia eran ciertas, no solo se trataba de una desaparición común. Había algo mucho más grande en juego. Con una última mirada al mar, de Vero cerró su maletín y comenzó a preparar sus cosas. La siguiente parada, Venecia.
Llegada a Venecia, el vuelo de Sebastián de Baro aterrizó en el aeropuerto Marco Polo de Venecia a la mañana siguiente, y cuando el detective salió del terminal, fue recibido por un aire húmedo y salobre. Venecia, con su inconfundible atmósfera de misterio, se alzaba ante él, rodeada de canales y edicios antiguos que parecían hablar de secretos olvidados por el tiempo. Tomó un taxi acuático, el único tipo de transporte que podía atravesar las laberínticas calles y canales de la ciudad. Durante el trayecto, el detective observaba las fachadas deterioradas de los palacios venecianos, la gente caminando apresurada por los puentes y los murmurantes canales que rejaban la luz de un cielo gris y plomizo. Venecia nunca había sido un lugar que invitara a la tranquilidad. Era una ciudad cargada de historia, y a menudo, de sombras. Cuando De Baro llegó al Palacio Loredan, quedó impresionado. El edificio, aunque majestuoso, parecía desmoronarse por dentro. Su arquitectura barroca era un testimonio de la riqueza de la familia, pero la decadencia de sus paredes y el mal estado de sus ventanales rejaban los problemas que acechaban a los Loredan en la actualidad. El mayordomo del palacio, un hombre anciano llamado Giovanni, lo condujo al interior. Las grandes habitaciones estaban adornadas con tapices antiguos y retratos de antepasados, que observaban con ojos muertos a quien se atreviera a entrar en ese espacio sagrado. La luz entraba tenue, filtrándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo, creando una atmósfera aún más opresiva. El señor Loredan está esperando en el estudio, dijo Giovanni, señalando una gran puerta de madera tallada que se encontraba al nal del pasillo. De Baro asintió y, antes de entrar, echó un vistazo al mapa antiguo que Giorgio había mencionado. Estaba sobre la mesa, cuidadosamente extendido. A simple vista, el mapa parecía ser una representación distorsionada de Venecia, con líneas intrincadas y símbolos extraños. A medida que lo estudiaba, una sensación de desconcierto lo invadió. El mapa parecía un laberinto, pero no uno físico, parecía señalar lugares, espacios ocultos que no aparecían en ningún otro registro. Cuando De Baro entró al estudio, Giorgio Loredan lo esperaba. El noble, vestido con un traje oscuro, lo miró con una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. Gracias por venir, De Baro, dijo Giorgio, extendiendo la mano. Su mirada se detuvo brevemente en el mapa sobre la mesa. Espero que pueda encontrar a Isabella. Lo que sea que haya descubierto, estoy seguro de que es mucho más peligroso de lo que imagina. De Baro estudió a Giorgio por un momento. El hombre parecía genuinamente angustiado, pero había algo en su mirada que no lo convencía del todo. Tal vez se debía al hecho de que el misterio de la desaparición de Isabella no solo era un enigma personal, sino un dilema familiar profundamente arraigado en los secretos de la ciudad. ¿Qué puede decirme sobre el laberinto?, preguntó De Baro, mientras tomaba asiento frente a Giorgio. El noble suspiró y se dejó caer en su silla, con la mano en la frente. El laberinto es más que un simple conjunto de pasadizos debajo del palacio. Es una parte de nuestra historia, un legado que fue construido por mis antepasados para ocultar algo muy valioso, algo que mi familia ha protegido durante siglos. Pero los secretos no pueden ser mantenidos para siempre. Isabella, ella encontró algo. Algo que no debía. De Baro miró el mapa una vez más. ¿Qué es lo que su hija descubrió? Giorgio no respondió de inmediato. Finalmente, con un suspiro, levantó la vista. Mi familia está involucrada en una serie de antiguos pactos. Pactos con poderosos grupos que han controlado las sombras de Venecia durante generaciones. Algunos de esos grupos siguen activos, y tienen sus propios intereses en lo que se esconde en ese laberinto. Isabella, ella se adentró en los pasadizos con la esperanza de desvelar la verdad, pero lo que encontró debe haberla puesto en peligro. De Baro observó a Giorgio con atención, recogiendo cada palabra. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia San Marcos resonó en la ciudad. El misterio se iba enredando más y más. ¿Dónde comenzó Isabella su búsqueda?, preguntó De Baro. Giorgio lo miró de nuevo, claramente connictuado. Ella empezó en la biblioteca, donde están los registros de la familia.
Pero no fue hasta que comenzó a estudiar los mapas antiguos que los pasadizos subterráneos cobraron vida en su mente. Nos advirtió a todos de que la verdad, si se desvelaba, podría destruirnos. Ella nunca volvió después de esa última advertencia. Devaro guardó silencio unos segundos. La desaparición de Isabella parecía estar vinculada a algo mucho más grande que un simple misterio familiar. Había fuerzas en juego en Venecia que él aún no comprendía del todo. Pero no podía dar marcha atrás. Voy a empezar por la biblioteca. Quizás ahí encuentre algo que nos dé una pista sobre lo que le ocurrió a su hija. Giorgio asintió, pero su rostro se llenó de una preocupación aún mayor. Devaro, tenga cuidado. Esos pasadizos no son como parecen. Hay más en ellos de lo que los mapas muestran. Nadie que haya entrado jamás en el laberinto ha salido igual. Devaro levantó una ceja. Eso es precisamente lo que voy a descubrir. La biblioteca prohibida. Devaro caminó por los pasillos oscuros del Palacio Loredan, sus pasos resonando en el mármol antiguo, mientras Giovanni lo guiaba hacia la biblioteca. La atmósfera parecía volverse más densa con cada paso, como si las paredes mismas intentaran ocultar algo que no debía ser descubierto. El pasillo estaba adornado con retratos de los antiguos Loredan, sus ojos pintados observando cada movimiento del detective. Finalmente, llegaron a la puerta de la biblioteca, una gran puerta de madera oscura con intrincados detalles tallados a mano. Giovanni la abrió sin decir una palabra, y Devaro entró en el espacio con una sensación extraña, como si hubiera cruzado el umbral de algo prohibido. La biblioteca era vasta, con estanterías que se extendían hasta el techo, llenas de libros polvorientos y pergaminos envejecidos. Había una gran mesa en el centro, cubierta de papeles, mapas y libros abiertos. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera impregnado de secretos que nadie debía conocer. Devaro caminó entre las estanterías, observando los títulos antiguos. Algunos libros estaban en latín, otros en idiomas olvidados, pero lo que más le llamó la atención fueron los mapas. Mapa tras mapa de Venecia, pero todos con detalles que no aparecían en los mapas modernos. Algunos indicaban pasajes ocultos, otros mostraban símbolos extraños y ubicaciones marcadas con tinta roja, como si intentaran señalar algo fuera de lo común. Se acercó a la mesa central, donde una serie de papeles estaban cuidadosamente dispuestos. Al examinar uno de los mapas, notó que había marcas en los márgenes que parecían haber sido hechas con prisa, como si alguien intentara ocultar algo a toda costa. Tomó uno de los pergaminos y lo desenrolló, revelando un mapa antiguo de Venecia con un laberinto complejo, pero algo en él parecía distorsionado. Las líneas del laberinto no coincidían con los lugares conocidos en la ciudad. Devaro frunció el ceño y observó más detenidamente. El mapa parecía llevar a un área específica, bajo el palacio, más allá de lo que cualquier mapa tradicional indicaría. Unos símbolos grabados en la esquina del mapa coincidían con los que había visto en la pared del estudio de Giorgio. Algo en ese laberinto parecía estar marcado con un propósito mucho más oscuro. En ese momento, Giovanni apareció junto a él. Ese mapa fue el último que Isabella estudió. Nunca nos dijo por qué lo hizo, pero estaba obsesionada con los pasajes subterráneos. Creía que el laberinto conducía a algo más grande que simples túneles. Devaro no dejó de mirar el mapa. ¿A qué se refería con algo más grande? No lo sé, respondió Giovanni, visiblemente incómodo. Pero cada vez que hablaba de ese laberinto, su voz se volvía más desesperada. Como si algo la estuviera llamando desde las profundidades. Devaro guardó el mapa con cuidado y comenzó a inspeccionar más libros. Encontró un volumen de cuero envejecido con un título que le llamó la atención: El laberinto de Venecia, historia oculta. Al abrirlo, descubrió una narrativa sobre los primeros días de la ciudad, sus orígenes y los oscuros secretos de las familias que la habían gobernado. Había menciones a rituales antiguos, pactos de poder y una red de pasadizos que se extendían bajo la ciudad, conectando los palacios más inhuyentes. Lo que le intrigó más fue la mención de un objeto perdido, un artefacto conocido como la llave de los Loredan, que según la leyenda,
tenía el poder de desatar una fuerza secreta guardada bajo Venecia. Los Loredan, aparentemente, habían sido los guardianes de este poder durante siglos, pero la llave había desaparecido durante la guerra veneciana del siglo XVII. Sin embargo, el libro sugería que la llave aún podría estar escondida en algún rincón del laberinto. De Varo cerró el libro con firmeza. La desaparición de Isabella ya no solo parecía un caso de secuestro o fuga. Se había convertido en algo mucho más grande, algo que vinculaba la historia de Venecia, su familia y un poder antiguo que había permanecido oculto durante siglos. ¿Dónde más podría estar buscando Isabella?, preguntó De Varo mientras se giraba hacia Giovanni. El mayordomo se mostró incómodo, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien los estuviera observando. Hay una entrada secreta en la sala de los retratos. Un pasaje oculto detrás de uno de los cuadros. Pero no se atreva a entrar, señor De Varo. La última vez que alguien intentó explorar el laberinto, desapareció. Nadie ha vuelto a salir. De Varo lo miró jamente. ¿Y su hija? ¿Cree que Isabella ya ha entrado en ese pasaje? Giovanni asintió lentamente. Ella tenía los mapas. Estaba decidida. Pero temo que, al igual que los demás, podría haber despertado algo que nunca debió ser tocado. De Varo sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. No solo se trataba de encontrar a Isabella. Algo mucho más oscuro estaba en juego, algo que podría cambiar para siempre el destino de Venecia. Sin pensarlo, se dirigió a la sala de los retratos. Si lo que Giovanni decía era cierto, y el pasaje secreto estaba allí, era hora de descubrir qué secretos mantenían los Loredan en las sombras. El pasaje secreto, la sala de los retratos, era más grande de lo que De Varo había imaginado. Al entrar, se encontró rodeado por la mirada fría de los antepasados Loredan, pintados en elaborados marcos dorados que colgaban de las paredes. Cada uno de ellos parecía llevar una historia de poder, traición y secretos ocultos. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el gran retrato de un hombre de semblante severo que dominaba la pared principal. Su mirada parecía seguir a De Varo mientras se movía por la sala. Giovanni se había quedado fuera, claramente renuente a adentrarse en lo que parecía ser un lugar prohibido. De Varo se acercó al retrato, sus ojos recorriendo cada detalle del cuadro. El hombre representado en él llevaba una expresión que evocaba respeto, pero también algo más oscuro, como si estuviera guardando un secreto tan profundo que no podía ser revelado. Algo en la postura del hombre le dio una pista, la ligera inclinación de la cabeza, la forma en que su mano descansaba sobre la mesa, la posición de su dedo. De Varo levantó la vista, observando el marco del retrato. No había nada fuera de lo común, salvo por una ligera rendija en la parte inferior, donde la pintura no se ajustaba completamente al muro. Sin hacer ruido, el detective deslizó su dedo por la grieta y, con un suave empujón, el cuadro se deslizó hacia un lado, revelando una puerta oculta en la pared. El pasaje secreto era estrecho, y la luz apenas penetraba en la oscuridad. De Varo avanzó con cautela, sabiendo que, al otro lado de ese muro, podía encontrarse con la clave para resolver la desaparición de Isabella o algo mucho más peligroso. La humedad del aire y el olor a tierra vieja llenaban el espacio. Al fondo, las paredes de piedra parecían absorber cada sonido, creando una sensación de vacío profundo que solo aumentaba la inquietud del detective. El pasaje serpenteaba por debajo del palacio, conduciendo a lugares que De Varo intuía que nadie había explorado en siglos. La piedra estaba cubierta de musgo, y el frío parecía calar hasta los huesos. Cada paso de Varo era meticulosamente calculado, sus sentidos alertas a cualquier signo de peligro. Sabía que esta no era solo una antigua estructura, estaba entrando en algo mucho más complejo, algo que había estado esperando en las sombras. Después de lo que pareció una eternidad, el pasaje dio paso a una gran cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, grabados profundamente en la piedra. En el centro de la cámara, un altar de mármol se alzaba, rodeado por velas apagadas y restos de antiguos rituales. El aire estaba denso, cargado de una energía inexplicable. En el altar,
Devaro notó un objeto parcialmente cubierto por polvo, un antiguo libro de cuero, cuyo lomo estaba adornado con las mismas marcas que había visto en los mapas. Sin pensarlo, se acercó y lo abrió cuidadosamente. Las páginas estaban llenas de símbolos incomprensibles y palabras que parecían danzarse frente a sus ojos, como si el mismo libro estuviera vivo. Pero lo que más llamó su atención fue una página específica, una ilustración detallada del laberinto subterráneo, con un extraño círculo en su centro, rodeado de runas y símbolos arcanos. A medida que sus dedos pasaban por las páginas, una sombra pareció moverse en la penumbra. Devaro se detuvo de inmediato. Un sonido bajo y grave resonó en la cámara, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Giró rápidamente, y por un momento, creyó haber visto una agura moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensó que podía ser su imaginación, pero el sonido continuó, acercándose. Devaro sacó su arma con rapidez y apuntó al frente, avanzando lentamente. Sabía que alguien, o algo, estaba observando cada uno de sus movimientos. Cuando giró una esquina del pasaje, se encontró con una gura encapuchada, de pie en el umbral de una puerta secreta. La gura no dijo una palabra, pero su presencia era imponente, como si estuviera esperando que Devaro hiciera un movimiento. Los ojos de la gura brillaban en la oscuridad, y Devaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inhumano en esa presencia, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Quién está ahí?, preguntó Devaro, su voz me. La gura permaneció en silencio por un largo momento, y entonces, finalmente, habló con una voz rasposa, como si las palabras fueran una carga. Tú no entiendes lo que estás buscando, detective. Este lugar no es para los vivos. Lo que has desenterrado es mucho más grande de lo que te imaginas. Si sigues, todo cambiará. Devaro no se dejó intimidar. ¿Quién eres? La gura soltó una risa baja, casi siniestra. Soy solo un guardián. Un protector del laberinto. Los secretos de los Loredan no pueden ser revelados. Ni tú, ni la joven Isabella podrán escapar de este lugar. La gura comenzó a retroceder hacia la puerta secreta, pero antes de desaparecer, lanzó una última advertencia. Si entras en el corazón del laberinto, serás consumido por la oscuridad. El poder que buscas no es algo que deba ser desvelado. Devaro no perdió tiempo. Sin pensarlo, corrió tras la gura, pero al llegar al umbral de la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo, como si un muro invisible lo hubiera detenido. Se quedó allí, respirando con fuerza, observando la puerta cerrada. En ese momento, Devaro comprendió que no solo estaba persiguiendo a Isabella. Estaba persiguiendo algo mucho más grande, un poder que había estado esperando ser liberado. Y, si no tenía cuidado, podría ser él quien desatara algo más allá de su comprensión. Los ecos del pasado de Devaro se quedó allí, frente a la puerta cerrada, el eco de las palabras del guardián resonando en su mente. El poder que había mencionado era el mismo poder que Isabella había descubierto. Si era así, el detective ya no solo estaba buscando a la joven Loredan, sino que también se veía arrastrado hacia una intrincada red de secretos que involucraban mucho más que a una sola familia. Decidió regresar al palacio. El laberinto podía esperar, pero había algo en lo que el guardián había dicho que lo inquietaba profundamente. El poder que buscas no es algo que deba ser desvelado. Eso sonaba más a una advertencia personal que a una amenaza vacía. Además, la gura misteriosa parecía tener conocimiento sobre su presencia allí. ¿Cómo podía saber tanto sobre él y su investigación? Cuando llegó al estudio de Giorgio, se encontró con dos guras inesperadas. La primera era una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro y rizado, que estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte veneciano con una expresión distante. La otra era un hombre corpulento con una barba espesa, vestido con un traje militar anticuado, como si hubiera salido de otra época. Su rostro estaba marcado por cicatrices y su mirada era tan dura como la piedra. Giorgio los presentó rápidamente. Devaro, te presento a Valeria,
la hija de uno de nuestros viejos aliados, y a Stefano, un antiguo capitán de la guardia de la ciudad. Ambos llegaron justo antes de que partieras. Creo que hay algo que deberías saber. Valeria giró hacia él, su rostro serio pero cálido. He escuchado mucho sobre tu trabajo, detective. Pero lo que está sucediendo aquí no es solo un caso de desaparición. Hay cosas mucho más peligrosas en juego. Devaro la observó con detenimiento, percibiendo algo extraño en su mirada, como si ella también estuviera involucrada en algo más grande de lo que dejaba ver. ¿Qué sabes sobre el laberinto?, preguntó Devaro sin rodeos. Valeria soltó un suspiro, pero antes de responder, Stefano intervino, su voz profunda y áspera. Lo que sabes, lo sabes por casualidad. Pero lo que te están ocultando no tiene nada que ver con un simple poder. Hay gente aquí que busca lo mismo que tú, pero con intenciones muy diferentes. Devaro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Venecia es una ciudad dividida, continuó Stefano, mientras se acercaba a una mesa y comenzaba a colocar viejos papeles en orden. Hay facciones que han estado luchando por el control de esta ciudad durante siglos. Los Loredan siempre han estado en el centro de esas luchas, pero lo que muchos no saben es que los secretos que guardan no solo están relacionados con su familia. Están conectados con algo mucho más antiguo. Algo que algunos llamarían el corazón de Venecia. El corazón de Venecia. Devaro repitió, intrigado. Stefano asintió, sus ojos llenos de gravedad. La ciudad no solo está construida sobre agua. Su historia está entrelazada con algo mucho más profundo. Los pasadizos subterráneos, el laberinto, las antiguas organizaciones, todo está vinculado a un poder oculto. El artefacto que los Loredan protegen, la llave de los Loredan, es solo una parte del rompecabezas. El problema es que hay quienes quieren obtener ese poder a toda costa, y no se detendrán ante nada para conseguirlo. Valeria se acercó a Devaro, su rostro ahora serio y lleno de determinación. Estábamos investigando esto antes de que tú llegases. Mi familia, los Costa, ha sido enemiga de los Loredan durante generaciones. Pero incluso nosotros no sabíamos todo lo que estaban protegiendo. Isabella estaba en el camino correcto al intentar descubrir la verdad, pero fue demasiado tarde. Ella desató algo que no debería haber tocado. Devaro las observó en silencio, procesando la información. El laberinto, la llave, el corazón de Venecia, todo parecía entrelazarse de una forma que él no había previsto. Y lo peor de todo era que ahora estaba atrapado en medio de una guerra subterránea entre facciones que no solo luchaban por el poder, sino por algo mucho más oscuro. Giorgio, que había permanecido callado durante la conversación, dio un paso adelante. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si alguien ha secuestrado a Isabella o si ella misma ha caído en las garras de este poder, no podemos permitir que se pierda para siempre. Debemos encontrarla. Devaro asintió. Estoy de acuerdo. Pero necesitamos más información. El laberinto es solo la punta del iceberg. Si realmente hay facciones interesadas en el poder que se oculta aquí, necesitamos saber quiénes son y qué están planeando. Stefano habló con firmeza. He luchado en guerras por toda la ciudad. Puedo ayudarte a infiltrarte en los círculos más oscuros de Venecia. Pero necesitarás más que solo tu astucia para sobrevivir aquí. Valeria, con un tono más suave, agregó, y yo puedo ayudarte a entender lo que los Loredan realmente protegen. Pero debemos actuar con cautela. Cada paso que damos nos acerca más a un abismo del que tal vez no podamos regresar. Devaro sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso. Había demasiados actores en este juego, cada uno con sus propios intereses, y no podía confiar en ninguno de ellos por completo. Sin embargo, ahora no tenía otra opción más que avanzar, con aliados inciertos a su lado. La pregunta que quedaba era clara: ¿cómo podría evitar caer en la trampa de aquellos que buscaban usar el poder de Venecia para sus propios fines? La guerra silenciosa. Venecia, una ciudad conocida por su belleza y su historia,
ocultaba debajo de sus canales y palacios una guerra silenciosa, tejida a lo largo de siglos. A simple vista, parecía un lugar de ensueño, un refugio para los turistas y los amantes del arte. Pero aquellos que sabían mirar más allá de las fachadas de mármol y las góndolas otantes entendían que el verdadero poder de la ciudad no residía en su majestuosidad visible, sino en las sombras que la mantenían en pie. De Varo se sentó en el estudio de Giorgio, junto a Valeria y Stefano, mientras el mayordomo se encargaba de traer información crucial. De sus conversaciones con ellos, algo se volvía cada vez más claro: Venecia no solo era una ciudad, era un tablero de ajedrez dividido entre facciones que habían jugado su juego durante generaciones. Y en medio de todo eso, el laberinto oculto y la llave de los Loredan se alzaban como piezas clave para alcanzar un poder mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Las facciones 1. Los Loredan, la familia de Isabella, cuya historia de poder y riqueza era conocida por todos. Aunque su linaje parecía haber llegado a su n con la desaparición de la llave de los Loredan en el siglo XVII, los descendientes de esta familia seguían siendo los guardianes de secretos oscuros. Los Loredan no solo eran los custodios del corazón de Venecia, sino que en sus manos reposaba el poder de la ciudad misma. Según los rumores, la llave que la familia había perdido era capaz de abrir un pasaje hacia un reino subterráneo, un lugar de antiguas reliquias y conocimientos prohibidos. 2. Los Costa, la familia de Valeria. Durante siglos, los Costa habían sido los principales rivales de los Loredan. Aunque en apariencia eran una familia respetable, la realidad era muy diferente. Los Costa se habían infiltrado en casi todos los rincones de la ciudad, desde la política hasta las organizaciones secretas. Sin embargo, Valeria había descubierto que la obsesión de su familia con el poder había llevado a su caída. Ahora, los Costa buscaban una manera de restaurar su dominio, pero de una manera más sutil. Habían descubierto la existencia del corazón de Venecia y creían que poseerlo les permitiría no solo recuperar su estatus, sino gobernar la ciudad con una mano de hierro. Valeria estaba dividida entre la lealtad a su familia y el deseo de proteger a Isabella y a Venecia misma. 3. Los mercaderes oscuros. Este grupo de poderosos empresarios venecianos y comerciantes internacionales operaban en las sombras. Su verdadero poder residía en la economía de la ciudad, controlando las rutas comerciales y, a menudo, manipulando a las autoridades locales. Habían financiado las guerras más antiguas de Venecia, siempre buscando expandir su influencia. Si bien no tenían una conexión directa con los Loredan o los Costa, su interés en el corazón de Venecia era muy real. Los rumores indicaban que los mercaderes oscuros habían comenzado a financiar a grupos extremistas que buscaban desestabilizar a la ciudad, todo con la esperanza de abrir los pasadizos secretos de Venecia y obtener el poder que encerraban. 4. Los hijos del laberinto. Esta organización secreta estaba compuesta por un grupo selecto de individuos, muchos de ellos académicos, arqueólogos, y hasta místicos, que se habían dedicado durante siglos a estudiar los antiguos secretos de Venecia. Aunque no buscaban el poder por sí mismos, su obsesión por comprender los misterios del corazón de Venecia los había llevado a un camino peligroso. Su líder, un hombre conocido solo como el escriba, creía que el laberinto oculto en las profundidades de la ciudad era la clave para acceder a conocimientos y poderes más allá de la comprensión humana. Los hijos del laberinto no temían a la oscuridad, la buscaban activamente. La convergencia de los intereses de Varo sentía que había llegado al corazón del asunto. Cada facción tenía su propio objetivo, y todos estaban en juego por el control del poder escondido bajo las aguas de Venecia. Pero lo que lo preocupaba aún más era el vínculo de cada uno de ellos con el laberinto y la llave de los Loredan. Cada facción tenía algo que ganar al desvelar los secretos de la familia Loredan, y cada una parecía dispuesta a ir más allá de cualquier límite para obtener lo que deseaba. ¿Cómo puedo confiar en ti, Valeria?, preguntó de Varo, sin apartar la mirada de la joven. Sabía que ella tenía sus propios intereses, y aunque se veía decidida a ayudarlo, la lealtad de los Costa no era algo en lo que pudiera confiar ciegamente. Valeria se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Mi familia está dividida. Algunos quieren el poder para sí mismos,
otros desean el control de Venecia, pero yo no busco nada de eso. Estoy aquí porque mi padre está muerto, y mi madre fue traicionada. Los Costa tienen secretos oscuros, sí, pero no todos están ciegos ante lo que realmente está en juego. Stefano se interpuso entre ambos, su tono grave. No importa de qué lado estés, Valeria, al todos los que estamos en este juego estamos perdiendo. Nadie que busque el corazón de Venecia va a salir indemne. Lo que está bajo tierra no es solo un poder físico, es algo que puede corromper incluso al alma. De Varo observó a ambos, consciente de que cada palabra era una pieza más en el rompecabezas. Tenía una decisión que tomar, seguir conando en estos aliados inciertos o adentrarse solo en los pasajes oscuros que lo esperaban. Giorgio apareció con más información, antiguos textos que hablaban de la Gran Convergencia, un evento en el que las facciones nalmente entrarían en conflicto abierto por el control del corazón de Venecia. El momento estaba cerca, y la ciudad se estaba preparando para una guerra en las sombras. De Varo miró el mapa que había obtenido, con el laberinto claramente marcado en él. Era el momento de avanzar, pero sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba a Valeria, Stefano, y tal vez incluso a los mercaderes oscuros, si quería llegar al corazón de los secretos venecianos antes que sus enemigos. Vamos a necesitar más que astucia para salir de esto, dijo De Varo, mientras se preparaba para lo que vendría. La guerra por el poder de Venecia acababa de comenzar. El juego de sombras, el sol se estaba ocultando sobre los canales, tiñendo Venecia con una luz dorada y sombría. De Varo y Valeria se encontraban en un pequeño café cerca del puente de Rialto, en una esquina apartada donde los turistas no llegaban. La ciudad vibraba con la vida cotidiana, pero debajo de la superficie, las tensiones aumentaban, y todo lo que sucedía allí tenía repercusiones más grandes de las que el mundo veía. Stefano se había ido a hacer contactos con algunos viejos aliados, mientras Valeria y De Varo discutían los siguientes pasos. A pesar de que las facciones parecían estar en constante conflicto, cada una de ellas tenía un interés común, el corazón de Venecia. Y ahora, en el epicentro de este enigma, De Varo se daba cuenta de que no solo se jugaba el destino de la joven Isabella, sino también el futuro de la ciudad misma. De Varo miró a Valeria, pensativo. ¿Cómo te aseguraste de que el escriba de los hijos del laberinto te conara sus secretos? No parecen ser un grupo dispuesto a compartir lo que saben, y menos con alguien como tú. Valeria no parpadeó. Su mirada era fría, calculadora, pero también reflejaba una vida que había aprendido a sobrevivir en las sombras. Los hijos del laberinto no comparten información fácilmente. Pero el escriba no tiene más opción que conar en mí. Conozco sus métodos, sus ritos, y la red de información que tienen en la ciudad. Muchos de ellos provienen de familias nobles caídas en desgracia. Si hay algo que valora el escriba, es la información. Y yo tengo más de la que ellos necesitan. De Varo se reclinó en su silla, observando cómo el brillo de las farolas se reflejaba en el agua del canal. ¿Qué sabes exactamente sobre el laberinto? Todos hablan de él, pero pocos parecen saber a ciencia cierta qué es lo que realmente hay ahí abajo. Valeria miró al frente, sus ojos fijos en el reejo de las aguas. El laberinto no es solo un conjunto de pasadizos. Es un lugar de pruebas. Una serie de retos diseñados para poner a prueba a aquellos que buscan el poder, pero también para evitar que alguien llegue al corazón de Venecia. El escriba lo sabe, y su obsesión con el laberinto es más que solo conocimiento. Cree que, si supera sus desafíos, obtendrá una recompensa más allá de lo que cualquier ser humano ha conocido. Pero hay algo que no ha considerado. ¿Qué es eso? Preguntó De Varo, notando el cambio en la voz de Valeria. Ella le dirigió una mirada cargada de advertencia. Nadie que entre en el laberinto vuelve igual. Es más que una prueba física. Hay algo oscuro que habita allí, algo que no es de este mundo. El escriba lo sabe, pero aún así, está dispuesto a arriesgarlo todo. De Varo frunció el ceño. Estás sugiriendo que hay una fuerza sobrenatural involucrada en todo esto. Valeria asintió lentamente. Venecia no es lo que parece.
El laberinto, las ruinas subterráneas, todo eso está conectado a algo mucho más antiguo que las familias nobles. Algo que ha estado esperando ser liberado. Y las facciones están tan centradas en el poder que no se dan cuenta de lo que realmente están desenterrando. Devaro se quedó en silencio, procesando sus palabras. Lo que Valeria decía tenía sentido, pero también lo hacía más peligroso. Si las facciones no solo buscaban control, sino que también desenterraban fuerzas desconocidas, el peligro era mucho mayor de lo que había imaginado. De repente, un agura apareció en la puerta del café. Era un hombre alto, de cabello corto y oscuro, con una mirada fría y decidida. Devaro lo reconoció al instante, un miembro clave de los mercaderes oscuros. Su presencia no era una coincidencia. El hombre se acercó a la mesa con una sonrisa tensa. Espero que no me estén ignorando, detective. La ciudad está a punto de arder, y ustedes no están viendo el panorama completo. Valeria se tensó al ver al hombre, pero Devaro no mostró señales de sorpresa. ¿Qué quieres, Vito? Vito se sentó sin invitación, mirando a ambos con una expresión de superioridad. Venecia está en juego, y todo lo que ustedes están haciendo es perder el tiempo con laberintos y llaves. Si quieren ser parte de la solución, tendrán que dejar de lado sus pequeñas peleas y pensar a lo grande. El poder que todos buscan, el poder de los Loredan, está al alcance de quienes sepan cómo aprovecharlo. Devaro frunció el ceño. ¿Y tú crees que estás en posición de ofrecer una solución? ¿Qué sabes tú sobre todo esto, Vito? Vito se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro tenso. Lo que nadie en esta ciudad entiende es que el corazón de Venecia no es solo un artefacto o un objeto. Es una llave, sí, pero también es una conexión. Una conexión a una red de secretos, que ni siquiera los Loredan han logrado comprender completamente. Ustedes están buscando el poder, pero ni siquiera saben qué harán con él una vez lo encuentren. Valeria, claramente irritada, se levantó de la mesa, cruzando los brazos. ¿Y tú qué propones, Vito? Unirnos a ti, a tus negocios oscuros, para tomar el control. No te equivoques, no somos tus peones. Vito la miró con una sonrisa fría. Si quieres que esta ciudad sobreviva, Valeria, tendrás que hacer mucho más que enfrentarte a tus enemigos. Los mercaderes oscuros no estamos aquí para tomar el control de Venecia. Estamos aquí para restaurar el equilibrio. El poder que los Loredan han mantenido en secreto podría ser la única esperanza para todos. O la ruina. Devaro observó el intercambio, comprendiendo que Vito no estaba allí solo para hacer negocios, sino que su interés por el corazón de Venecia era aún más profundo de lo que él imaginaba. Sin embargo, no podía conar en él. Los mercaderes oscuros siempre jugaban a su propio juego. Vamos a buscar la verdad, Vito, pero no bajo tus condiciones, respondió Devaro, levantándose. Si quieres seguirnos, hazlo. Pero no te engañes. Esto es mucho más grande que tu juego. Vito los miró por un momento, evaluando si valía la pena continuar. Luego, se levantó lentamente, su mirada ja en el detective. Recuerda, Devaro, el tiempo se está agotando. El laberinto no perdona. Y con esas palabras, se marchó. Valeria y Devaro se quedaron en silencio por un momento, cada uno consciente de la complejidad del juego que se había desatado. Cada facción tenía sus propios intereses, pero nadie parecía saber realmente lo que buscaban. Lo único que quedaba claro era que, si no conseguían adelantarse, el corazón de Venecia podría ser la perdición de todos. El despertar del laberinto, la noche veneciana había caído con una calma inquietante. Los canales rejaban las luces de las farolas que bordeaban sus orillas, creando un ambiente etéreo, como si la ciudad misma estuviera suspendida entre el pasado y el futuro. Pero bajo esa serenidad, las tensiones se acumulaban como una tormenta a punto de estallar. Devaro y Valeria caminaban por las oscuras callejuelas cerca de la plaza de San Marcos, con el viento empujándolos hacia el centro de la ciudad. Después del encuentro con Vito, ambos sabían que no podían perder más tiempo.
La información que el hombre de los mercaderes oscuros había revelado no hacía más que complicar las cosas. El corazón de Venecia no era solo un artefacto, sino una puerta, una conexión a algo mucho más profundo y oscuro de lo que podrían imaginar. Y los que deseaban acceder a esa puerta no se detendrían ante nada para conseguirlo. El sonido de unos pasos apresurados los hizo volverse. Desde las sombras, un hombre encapuchado se acercaba rápidamente. No era Stefano, ni ninguno de los aliados que Devaro había conocido hasta el momento. Pero su postura y el brillo en su ojo izquierdo denotaban algo más. Un instinto de supervivencia, un reejo de conocimiento peligroso. ¿Quién eres?, preguntó Devaro, con la mano ya en la empuñadura de su pistola. El hombre encapuchado se detuvo a unos metros, levantando las manos en señal de paz. No soy tu enemigo, detective. Al menos no del todo. Dijo con voz grave, pero tensa. Valeria frunció el ceño, desconada. ¿Y quién te envía? Nadie, respondió el hombre, bajando la capucha. De su rostro emergió un hombre de mediana edad, de ojos penetrantes, con cicatrices que le cruzaban el rostro como recuerdos de viejas batallas. Mi nombre es Marco. Estoy aquí porque ustedes están caminando directamente hacia una trampa, y no quiero que caigan en ella. Ni tú, Valeria, ni tú, Devaro. Devaro y Valeria intercambiaron una mirada. La situación se volvía más peligrosa con cada minuto que pasaba, y este desconocido no parecía ser el tipo de persona que se interpondría sin razón. ¿De qué estás hablando?, preguntó Devaro, manteniendo la calma. Marco se acercó un paso más, con la mirada ja en ellos. El laberinto no es lo que piensan. No es solo un misterio antiguo o un conjunto de pasajes olvidados. Es un guardián, una prueba de supervivencia. El que logre atravesarlo obtendrá algo más que poder. Obtendrá control sobre la ciudad misma. Y las facciones lo saben. Los Loredan, los Costa, los mercaderes oscuros todos juegan a un juego peligroso, pero no tienen idea de lo que realmente están desenterrando. Valeria tensó los labios. ¿Por qué nos avisas, entonces? ¿Quién eres en realidad? Marco miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando. Luego, en voz baja, respondió, soy uno de los hijos del laberinto. He estado siguiendo sus movimientos, pero el escriba es un hombre demasiado obsesionado. Si sigue adelante con sus planes, algo muy malo sucederá. Algo que ni él ni ninguno de ustedes podrá controlar. Devaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estás diciendo que los hijos del laberinto tienen la respuesta. Que lo saben todo. No todo. Pero conocemos lo suficiente. Marco sacó de su abrigo un antiguo pergamino enrollado y lo tendió hacia Valeria. Esto es un mapa antiguo, una ruta oculta dentro del laberinto. Solo aquellos que logren superar las primeras pruebas podrán encontrarlo. Pero este mapa no es solo una guía, es también una advertencia. Devaro lo tomó con cautela, desplegándolo cuidadosamente. El mapa mostraba una serie de símbolos y rutas, pero lo que más le llamó la atención fue un símbolo central, un ojo inscrito dentro de un círculo, con una línea que parecía atravesarlo. Era el mismo símbolo que había visto en el medallón de Isabella. ¿Qué significa esto?, preguntó Valeria, observando el mapa con detenimiento. Marco respiró hondo. El ojo es el vigía. Quien logre llegar a la cámara central del laberinto y colocar el ojo en el pedestal, abrirá el portal hacia el corazón de Venecia. Pero no serán los únicos. Los otros también buscan lo mismo, y algunos están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que lleguen hasta allí. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Venía de un callejón cercano, seguido de varios disparos. Sin pensarlo, Devaro y Valeria se lanzaron hacia el sonido, con Marco siguiéndolos de cerca. Al llegar a la esquina, lo que encontraron fue una escena caótica, un grupo de hombres armados, vestidos con trajes oscuros y máscaras, estaba asaltando a un hombre que trataba de escapar. Los disparos resonaron por toda la calle mientras el hombre caía al suelo,
herido de muerte. Devaro sacó su pistola y, sin dudar, disparó a uno de los atacantes, hiriéndolo en el hombro. Los demás se voltearon rápidamente, pero Valeria fue más rápida. En un ágil movimiento, desenfundó su propia pistola y disparó a uno de los hombres que intentaba alcanzar a Devaro. Los atacantes, sorprendidos por la resistencia, retrocedieron, pero no huyeron. ¿Qué diablos?, gritó uno de ellos, mirando a su alrededor mientras trataba de encontrar una salida. Marco, con un movimiento rápido, tomó una pequeña granada de humo de su cinturón y la arrojó hacia el centro del grupo de atacantes. Una nube densa de humo llenó el aire, reduciendo la visibilidad casi por completo. Los disparos cesaron por un momento, pero Devaro y Valeria seguían alerta, observando cada sombra que se movía entre la niebla. No los dejen escapar, ordenó Marco con furia, mientras se lanzaba hacia la oscuridad, buscando al líder de la banda. Devaro y Valeria intercambiaron una mirada. No podían permitir que estos hombres escaparan. Con cada segundo que pasaba, la amenaza sobre Venecia aumentaba. En el caos del momento, un hombre alto y delgado emergió de la niebla, empuñando un cuchillo con una habilidad mortal. Se dirigió directamente hacia Devaro. Sin tiempo para pensar, Devaro esquivó el ataque y con un rápido movimiento, atrapó al hombre por la muñeca, retorciéndola y desarmándolo. En un susurro de adrenalina pura, el detective presionó su rodilla contra el pecho del atacante, dejándolo inmovilizado en el suelo. ¿Quién te envió?, preguntó, mirando fijamente a los ojos del hombre. El atacante sonrió con una mueca macabra. Eso no te importa, detective. Solo recuerda, el laberinto no es un juego para los que no están preparados. Antes de que pudiera decir más, Valeria lo golpeó con la empuñadura de su pistola, dejándolo inconsciente. Marco, que había estado en busca del líder, regresó con una expresión sombría. El mensaje es claro, alguien sabe que estamos cerca de descubrir la verdad, y están dispuestos a todo para detenernos. Devaro miró a Valeria, luego a Marco. Esto está a punto de volverse mucho más peligroso. Y, sin embargo, no había vuelta atrás. La guerra por el corazón de Venecia había comenzado, y todos los jugadores estaban listos para actuar. La carrera contra el tiempo, la niebla que cubría las calles venecianas parecía una extensión del caos que acababan de vivir. Devaro, Valeria y Marco se movían rápidamente por las callejuelas, sin perder de vista al grupo de atacantes, que ahora sabían, no estaban allí por casualidad. Aquello ya no era una simple competencia por el control del corazón de Venecia, sino una confrontación de fuerzas mucho más grandes y antiguas. Necesitamos llegar antes que ellos al laberinto, dijo Devaro, mientras caminaban apresuradamente entre las sombras. El ambiente se sentía opresivo, como si la ciudad misma estuviera aguardando la explosión de un inevitable conflicto. Valeria, con el rostro serio, asintió. Si llegamos tarde, las facciones ya habrán entrado. Y no solo los mercaderes oscuros o los hijos del laberinto. He oído rumores de otros grupos mucho más peligrosos. Algunos de ellos no se detendrán ante nada, ni siquiera ante la muerte. Devaro miró hacia la gura de Marco, que caminaba unos pasos por delante. ¿Estás seguro de que este mapa nos llevará por el camino correcto? No podemos permitirnos perder el tiempo. Marco se detuvo por un momento y volvió la vista hacia Devaro, como si sopesara sus palabras. Confío en lo que sé, pero no estoy aquí para ser el líder de esta expedición. Estoy aquí porque, como ustedes, tengo razones personales para asegurarme de que el laberinto no sea desatado. El mapa no solo es una guía, es una advertencia. Pero aún así, hay algo que falta. Devaro frunció el ceño. ¿Qué falta? Marco no respondió inmediatamente, y en su mirada se percibía una incertidumbre que hizo que Devaro sintiera un escalofrío. No lo sé. Pero he escuchado historias de aquellos que han intentado atravesarlo y nunca regresaron. Hay algo en el laberinto que cambia a las personas. No es solo una prueba física. Es más oscuro, mucho más antiguo. Valeria,
impacientada, sacudió la cabeza. Ya basta de hablar en acertijos. Si tienes información que pueda salvarnos, dilo ahora. Antes de que Marco pudiera responder, un ruido distante, como el sonido de una puerta abriéndose violentamente, los alertó. Alguien estaba acercándose rápidamente. Los tres se escondieron en la oscuridad, observando mientras una gura encapuchada atravesaba una calle adyacente. Era uno de los atacantes de antes, que parecía haber escapado del caos anterior. Devaro dio una señal a Valeria, quien avanzó sigilosamente hacia la gura. Sin hacer ruido, Valeria se acercó y la sorprendió por detrás, poniéndole un cuchillo en el cuello. El hombre, inmovilizado, dejó caer su arma al suelo. ¿Quién te envió?, preguntó Valeria, con voz baja pero firme. El hombre, al principio tembloroso, levantó las manos, mostrando signos de rendición. No sé nada. No quiero involucrarme en esto. Devaro se acercó y miró al hombre con desconfianza. No mientas. Estás involucrado hasta el cuello. ¿Quién te mandó? ¿Qué sabes sobre el laberinto? El hombre, sudando, parecía luchar con su conciencia. Finalmente, con un suspiro de desesperación, habló. Los Loredan, dijo con voz temblorosa. Nos enviaron. Ellos buscan llegar antes que todos ustedes. Están organizando una expedición esta noche. No tienen tiempo que perder. Devaro intercambió una mirada rápida con Valeria. El nombre de los Loredan resonó como un eco en su mente. La familia noble veneciana, cuya influencia abarcaba casi todos los rincones de la ciudad. Si realmente estaban detrás del laberinto, la situación se complicaba aún más. ¿Dónde se encuentran?, preguntó Valeria, apretando el cuchillo contra el cuello del hombre, presionando más fuerte. El hombre, con lágrimas en los ojos, suspiró resignado. En la antigua iglesia de San Giorgio Maggiore, al sur. Ya casi han llegado. El corazón de Devaro latió con fuerza. La iglesia de San Giorgio Maggiore era una estructura monumental, oculta entre los canales y llena de historia. Si los Loredan estaban allí, no solo tenían la ventaja de la ubicación, sino también el acceso a recursos y aliados poderosos. Suerte de que hayas hablado, murmuró Valeria antes de dejar caer al hombre al suelo, quien aprovechó para escapar corriendo entre las sombras. Devaro miró a Valeria y luego a Marco, cuya expresión era sombría. Nos están adelantando. Hay que llegar antes de que lo hagan. El ataque no perdieron tiempo. Se dirigieron rápidamente hacia el sur, cruzando el puente de Rialto y adentrándose en las calles que se dirigían hacia la isla de San Giorgio Maggiore. Pero justo cuando se acercaban a la iglesia, una gura encapuchada apareció delante de ellos, interrumpiendo su camino. Devaro levantó la mano, pidiendo calma. La gura se acercó lentamente, sin hacer ruido, hasta que finalmente se detuvo a unos metros de ellos. Era una mujer, con ojos claros y una presencia inquietante. Llevaba una capa oscura que cubría su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. El laberinto no es un simple juego, detective Devaro, dijo la mujer con una voz suave pero llena de amenaza. Y lo que estás buscando no está aquí. Valeria sacó su pistola, apuntando rápidamente hacia la mujer. ¿Quién eres? La mujer no se inmutó. Solo alguien que está tratando de evitar que destruyan lo que queda de esta ciudad. Ustedes no comprenden la magnitud de lo que están por enfrentar. Ni los Loredan, ni los mercaderes oscuros, ni siquiera los hijos del laberinto. Todos están caminando hacia su perdición. Y no puedo dejar que ustedes sean parte de eso. Devaro frunció el ceño, reconociendo algo familiar en la voz de la mujer. ¿Qué eres realmente? ¿De qué lado estás? La mujer dio un paso adelante, y con un movimiento casi imperceptible, desenvainó una daga curva de su cinturón. Estoy del lado de la verdad, detective. Y haré lo que sea necesario para protegerla. La desesperación antes de que pudieran reaccionar, la mujer saltó hacia ellos con una velocidad increíble. En un parpadeo,
Valeria se vio obligada a esquivar un ataque mortal de la daga, mientras Devaro desenvainaba su pistola y disparaba al aire para intentar intimidarla. Pero la mujer, ágil como una sombra, esquivó el disparo con facilidad y se lanzó hacia Devaro. En un instante, ambos cayeron al suelo, luchando por el control de la daga. Marco, sin dudarlo, se unió al combate, lanzándose contra la mujer para intentar detenerla. Pero ella parecía ser más fuerte y rápida de lo que cualquier ser humano debería ser. Valeria, viendo la situación desesperada, no tuvo más opción que actuar con rapidez. En un movimiento veloz, disparó al aire, no para matar, sino para desestabilizar a la mujer. El disparo hizo que la atacante se distrajera por un momento, lo suficiente para que Devaro la empujara y la apartara de él. La mujer, viendo que su ventaja se desvanecía, retrocedió con una sonrisa sombría. Esto no ha hecho más que comenzar. El laberinto los está esperando. Y con esas palabras, desapareció en las sombras, dejando a los tres completamente desorientados. Devaro, respirando pesadamente, se levantó lentamente. Esto no acaba aquí. Pero necesitamos entrar antes que ellos. Marco asintió, mirando la iglesia frente a ellos. La carrera ha comenzado, y no tenemos mucho tiempo. El corazón de Venecia. La noche se cerraba sobre Venecia como un manto oscuro y pesado. La iglesia de San Giorgio Maggiore, imponente sobre el agua, parecía esperar el destino que se avecinaba. Devaro, Valeria y Marco avanzaban hacia la entrada principal, sabiendo que el tiempo se les estaba escapando. Los Loredan ya estaban dentro, y la mujer misteriosa los había dejado con más preguntas que respuestas. Necesitamos apresurarnos. La voz de Valeria era firme, pero su mirada delataba la preocupación. El silencio que rodeaba la iglesia les decía que algo no estaba bien. Devaro asintió, sus pasos firmes. Si no llegamos antes de que ellos lo hagan, esto podría terminar mucho peor de lo que imaginamos. Marco se adelantó, observando el terreno. La entrada está custodiada. Ya los veo. Se están preparando para entrar. Pero no será tan fácil. Sin perder tiempo, Devaro sacó el mapa antiguo que Marco les había dado y lo estudió rápidamente. Un símbolo en particular le llamó la atención, el ojo del vigía, que indicaba una entrada secreta, oculta a la vista. Decidió que era el momento de tomar un camino más discreto. Esta es nuestra oportunidad. Por aquí, dijo, señalando una puerta lateral apenas visible entre las sombras. La puerta crujió al abrirse, y dentro, el aire estaba denso, impregnado de un olor a humedad y polvo antiguo. La oscuridad se extendía como un manto, pero la linterna de Marco iluminaba las paredes, revelando símbolos y marcas que parecían sacados de un sueño extraño. A medida que avanzaban, el silencio se hacía más pesado. La sensación de que alguien los observaba persistía, como si el laberinto fuera más que solo un conjunto de pasajes, sino algo vivo, con una voluntad propia. Los tres se adentraron más, sabiendo que cada paso los acercaba al corazón de Venecia, pero también a la tragedia que los acechaba. La revelación del corazón tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara central, más grande de lo que Devaro había imaginado. En el centro, una estructura imponente, similar a un altar, se erguía. Allí, en la cima de una plataforma, descansaba un artefacto brillante, el corazón de Venecia. Un objeto que, según las leyendas, podía otorgar poder absoluto sobre la ciudad, y mucho más. Alrededor del altar, los Loredan ya estaban reunidos. El líder, un hombre de rostro severo y ojos fríos, levantó la mirada cuando Devaro, Valeria y Marco entraron en la cámara. Así que llegaron antes que nosotros. La voz del líder Loredan era como un susurro gélido. Pero no importa. El corazón ya está nuestro. Devaro, sin inmutarse, sostuvo su mirada. No tan rápido. Ese poder no es tuyo. Nadie aquí está preparado para controlarlo. Valeria, más que dispuesta a enfrentar a los Loredan, avanzó con determinación. No vamos a dejar que te lleves eso.
En ese momento, la mujer misteriosa apareció nuevamente, deslizándose desde las sombras con la misma agilidad con la que había desaparecido antes. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Nadie debería tener ese poder. Ni ustedes, ni los Loredan, ni siquiera yo. Su voz era suave, pero contenía una amenaza que helaba la sangre. El líder Loredan la miró con desdén. ¿Y tú qué sabes sobre el corazón? ¿Crees que puedes detenernos? Antes de que pudiera responder, un estremecedor sonido de crujido llenó la cámara, y las paredes comenzaron a temblar. El altar se iluminó, emitiendo una luz cegadora que parecía emanar del propio corazón de Venecia. La última prueba. De repente, la ciudad misma parecía reaccionar, como si el corazón estuviera despertando, y con él, una fuerza primordial. Las paredes de la cámara comenzaron a moverse, cambiando de forma y haciendo que el suelo se agrietara. El laberinto no era solo un conjunto de pasajes, sino una trampa en sí misma. Todo lo que había conducido hasta allí era parte de una prueba más grande, y ahora, todos debían enfrentar las consecuencias de haber llegado hasta el Nal. Devaro, Valeria, Marco y los Loredan se encontraron atrapados en una vorágine de cambios. Las puertas se cerraron, y los pasajes se torcieron en ángulos imposibles. El laberinto los había atrapado, y el corazón parecía estar absorbiendo todo lo que quedaba de la ciudad. La mujer misteriosa avanzó, sin miedo, y se acercó al altar. La ciudad está viva, y este artefacto es el motor de su existencia. Pero no es algo que pueda controlarse. Ningún ser humano está destinado a gobernar sobre Venecia de esa forma. El corazón debe ser destruido. En ese instante, los Loredan, al darse cuenta de que el poder del corazón era mucho más de lo que habían imaginado, intentaron avanzar hacia él, pero la cámara los rechazó con una fuerza invisible. El líder Loredan cayó al suelo, gritando de dolor. Devaro observó a la mujer, ahora comprendiendo la magnitud de lo que se enfrentaban. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí? La mujer, sin apartar la vista del altar, respondió con una serenidad aterradora. Soy lo que queda de los antiguos guardianes de Venecia. Y mi único propósito es asegurar que el corazón nunca caiga en manos equivocadas. Y que nadie, jamás, pueda alterar el equilibrio que esta ciudad necesita para sobrevivir. Valeria, mirando la situación con creciente horror, se dio cuenta de lo que debía hacerse. Si el corazón no puede ser controlado, tal vez lo único que queda por hacer es destruirlo. Pero antes de que pudieran actuar, un estruendo las sacudió. El corazón comenzó a emitir una vibración profunda, y la cámara se desmoronó, como si el laberinto mismo estuviera colapsando. La luz que emanaba del artefacto se intensicó, cegándolos a todos. El sacrificio final. Marco, con una expresión de desesperación, corrió hacia el altar, pero antes de llegar, el corazón explotó en un estallido de luz cegadora. Las paredes se rompieron, y la ciudad comenzó a desmoronarse a su alrededor. Devaro, sintiendo la presión de la destrucción inminente, tomó a Valeria de la mano y corrió hacia la salida. Pero la mujer misteriosa se quedó atrás, enfrentando el corazón con una resolución inquebrantable. En un último acto de sacrificio, colocó sus manos sobre el artefacto, dispuesta a sellarlo para siempre. El impacto fue tremendo. Un resplandor blanco envolvió todo, y la ciudad de Venecia tembló en sus cimientos. Cuando la luz se desvaneció, la cámara se encontraba en ruinas, y el corazón ya no estaba. Devaro y Valeria salieron de las ruinas, sabiendo que algo fundamental había cambiado para siempre. La mujer misteriosa ya no estaba, y la ciudad había sido liberada, pero a un precio muy alto. La leyenda del corazón de Venecia terminó con un suspiro, y aunque la ciudad continuó existiendo, ya nada sería igual. En las enigmáticas calles de Venecia, donde la niebla se mezcla con el reejo de los antiguos palacios en el agua, un misterioso asesinato sacude la ciudad. Un famoso historiador ha sido encontrado sin vida en su biblioteca, y la única pista es un antiguo manuscrito que habla de un laberinto oculto bajo la ciudad. Sebastián Devaro, el astuto detective de Niza, es llamado para desentrañar el caso.
Pronto descubre que no se trata de un crimen común, sino de un juego peligroso donde la verdad se oculta tras máscaras venecianas y pasadizos secretos. A medida que sigue las pistas, De Baro se ve atrapado en un enigma que lo obliga a recorrer la ciudad como si él mismo fuera una pieza en un tablero de ajedrez. Con el tiempo en su contra y la sombra de un asesino acechando en cada esquina, De Baro deberá descifrar los secretos del laberinto antes de que alguien más desaparezca en la bruma de Venecia para siempre.